Se viene podcast. ¡Oh, cuidado! ¡Se vienen cositas! Parece ser que a una parte de mi audiencia le gusta que me ponga delante de la cámara y simplemente hable. Aquí me tienen delante de ustedes y ustedes delante de mí, y es una verdad que nadie podrá desmentir. Estoy aquí porque no estoy en ninguna otra parte y porque ustedes me llamaron. Y si el pueblo me llama, el pueblo sabrá por qué lo hizo. Así que, como estoy frito de hacer vídeos sobre cómo estudiar oposiciones con flashcards, pues ahora voy a hacer un vídeo sobre cómo no estudiar oposiciones con flashcards. El mundo necesita de tu originalidad, Flint. ¿Qué queréis? Esto es un canal que habla exclusivamente de eso. Y para sorpresa de cualquier experto en marketing, parece estar funcionando. ¿Y cuál es el tema de este vídeo? Escaso tanto de originalidad como de edición y complejidad técnica, pues errores que cometí opositando y cómo evitarlos. Bueno, pues ya sí comienzo un poquito más la parte de podcast, de hablar y ya está. Y este vídeo se debe a que desde que empecé el canal, especialmente desde que subí el vídeo sobre cómo estudié yo mi oposición, que lo dejaré por las etiquetas de este, he recibido siempre muchos comentarios del tipo: wow, ¿cómo pudiste tarjetear un temario entero en un año? Wow, ¿cómo podías hacer tantas flascas al día? Wow, eso es mucha carga de trabajo. ¿Cómo lo hacías? No sé qué, no sé cuántos. Y la respuesta es muy simple. Lo hice mal. ¿Vale? Yo oposité mal. Quiero decir, mal, a ver, evidentemente no oposité mal porque me saqué la plaza en la primera, bla, bla, bla. Vale, pero pese a haber descubierto el potencial de las flashcards, de la memorización activa y de la repetición espaciada, de ambas cosas juntas, y haberme servido de ese potencial y haberlo usado y haber aprobado la oposición usando estos métodos, no lo hice bien. Y cometí ciertos errores basados principalmente en la falta de experiencia. Al fin y al cabo, yo nunca había estudiado de esta forma, lo descubrí sobre la marcha ya una vez que había empezado la oposición. Llevaba unas pocas semanas, pero ya había empezado la oposición al fin y al cabo. Quería aprobar en un año, quería hacerlo todo a la primera, quería hacerlo bien. Era una convocatoria muy buena, con muchas plazas, a pesar de ser concurso oposición. Y pues entre la presión, la falta de experiencia y la carga de trabajo que tiene toda oposición, que al final es mucho contenido, mucho temario, pues cometí muchos errores, que yo ahora viéndolo en retrospectiva y a base de hacer el canal, ayudar a opositores, responder comentarios, algunas sesiones que he tenido individuales, aunque ya no hago más, lo aviso por si alguien me lo pide, no hago, pero he ido viendo más cómo se puede estudiar con este método y, bueno, pues cómo os puedo ayudar de verdad, etcétera. Y he visto que yo cometí errores y, bueno, esto está bien reconocerlo, si no, no aprendería. Y en este vídeo pues quiero, bueno, he destacado 3 errores principales que cometí, o 4, lo tengo que ir apuntado, ahora iré mirándolo, y los voy a explicar un poco qué errores fueron y por qué digo que yo oposité mal pese a usar un buen método. Así que vamos a ver el primer error, que fue ni más ni menos que tarjetear demasiado. Yo hice muchas flascas. Mi oposición era una 2, ¿vale? Gestión procesal. Y es verdad que con el mismo temario pues también me presentaba a tramitación y auxilio, al C1 y al C2 respectivamente, de estas oposiciones, de las oposiciones a justicia, pero eso no quiere decir que yo tuviera que hacer más flashcards para presentarme a 3 oposiciones, porque el temario de C2 de auxilio es menos que el de tramitación es menos que el de gestión. Y aún así yo realmente tenía en mente sacarme el C1, tramitación, ¿vale? Porque pensaba que en un año era más fácil, más lógico, y yo acabé el temario de, entre comillas, tramitación ampliado, porque sí que me estudié cosas de gestión, pero no todas, ni de lejos, con cerca de 40.000 flashcards, ¿vale? Eso es una salvajada. Hace poco, en estos vídeos que hice de preguntas y respuestas, dije que para una posición C1 de tramitación, por ejemplo, o el administrativo del Estado, o la policía, lo normal sería entre 10 y 15.000. Y yo, para ese temario ampliado a un poco más, a una parte de gestión, acabé con 40.000. Es que no cabe eso en cabeza humana. Es verdad que justicia pues tiene estas leyes tan largas de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Criminal, que todas ellas son de la longitud aproximada, más o menos para que nos entendamos, de la Ley de Contratos, ¿vale? Que sé que muchos de los que opositáis y me habéis pedido flascas, etcétera, tenéis que estudiar la Ley de Contratos y sabréis, me entenderéis lo larga que es y lo difícil que es. Bueno, pues justicia tiene la LOPJ, la Ley Orgánica del Poder Judicial, que no es muy difícil, al revés, es más bien fácil, pero es muy larga, son 600 y pico artículos. Y luego la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Criminal, esas sí son más técnicas, son leyes procesales y son muy largas. Y también tiene social, pero social se pregunta muy poco
Y es un poco pues como la ley de la seguridad social en administración del Estado. Es muy larga, muy técnica, pero apenas se pregunta. Pero, aún así, 40.000 flashcards es muchísimo. Muchísimo. No, o sea, me parece que eso es una cantidad de contenido como para una posición a judicatura o a notaría, fiscalía, no sé, inspector de Hacienda. En las oposiciones aún, vamos, las tochas. Entonces, error número 1 por mi parte, tarjetear demasiado. Y además, por ejemplo, en la Ley Orgánica del Poder Judicial tenía a mi preparador, ¿vale? A la academia en la que yo estaba, que me dijo, estúdiate, me metía un ritmo muy alto, ¿vale? Me metía a lo mejor 150 artículos en 3 semanas o cosas así, pues como la mitad de la ley de contratos en 3 semanas, más o menos, para que nos entendamos. Y él, cuando estaba con la LOPJ, con la Ley Orgánica del Poder Judicial, me dijo, estúdiate de, no sé, X parte de la ley y luego la siguiente parte, esto no apenas entra nunca, si quieres le das una leída, no te lo estudies, pasa a la siguiente. Y yo, por ejemplo, con eso no le hice caso. Yo me estudié toda la ley entera. Y es verdad, porque hace un año, un poquito más de un año, cuando empecé con esto del canal y demás, reformé la Ley Orgánica del Poder Judicial y para poder vender el mazo entero. Y como yo ya había hecho muchos exámenes de mi oposición y había sacado mi plaza y demás, verdaderamente cuando llegué a esa parte, que es la parte de jueces y magistrados, una parte que regula algo que no tiene que ver realmente con los cuerpos generales de la Administración de Justicia, vi que verdaderamente eso era una chorrada estudiárselo. A lo mejor te caían una pregunta en el examen, 2, pero eran unos 150 artículos, 200, no sé, es una parte de la Ley Orgánica del Poder Judicial bastante grande, pero que no se pregunta apenas. Y yo me lo estudié entero y venga a hacer flascas de aquello, más unas flascas súper complejas, porque te tienes que estudiar todos los requisitos que tiene un juez para poder presentarse en no sé qué juzgado, y para ser juez de menores tiene que tener no sé qué especializaciones, y años de servicio en no sé cuántos juzgados, y pertenecer al orden de no sé qué. Y estudiarse tarjetearlo no es fácil, es una parte técnica para la tarjeta de hacer las flascas, y luego estudiárselo es una locura. Yo me acuerdo fallar continuamente en los años que tenían que tener de servicio, no sé qué, y a lo mejor lo único que te preguntaban en el examen era con qué resolución se nombran los jueces, cosas así. Entonces, ese error es grande, tarjetear mucho, demasiado, tarjetear de más es grande, y además es un error agravado por algo que comentaré después en relación con otro error. Y luego, respecto de las leyes procesales, la ley de enjuiciamiento civil, la ley de enjuiciamiento criminal, leyes que sí que son más preguntadas en la oposición, pues realmente cometí un poco el mismo error. La ley de enjuiciamiento criminal, por ejemplo, tiene una parte, es una ley muy antigua, ¿vale? Es del siglo XIX, finales, y tiene partes que ya se nota que están anticuadas. De hecho, habla de multas en pesetas, ¿vale? Que para estudiar para esa oposición tienes que estar traduciéndolo a euros. Y también me la estudié entera, o sea, menos a lo mejor una parte del final o así, y a lo mejor de esa ley lo que se pregunta no es tanto, o sea, a lo mejor si la ley es larga, tiene 800 artículos, muchos de ellos muy cortitos, pero 800 artículos al fin y al cabo, por ahí anda, a lo mejor yo me estudié 750, y a lo mejor realmente para el examen hacían falta 500, me lo estoy inventando, pero para que nos hagamos una idea. Con la ley de enjuiciamiento civil un poco lo mismo, es verdad que se pregunta más, porque además es como la ley procesal principal. Digamos que cuando una ley procesal tiene algo sin regular, pues se recurre a lo que dice la ley de enjuiciamiento civil, ¿vale? Para entendernos. Pero es más importante, es más principal y es también muy larga. Pero igualmente, si yo me hubiese puesto a analizar exámenes de años anteriores y a fijarme mucho más en los simulacros, por ejemplo, de Opositates o los que encontraba por internet, etc., habría sido capaz de encontrar patrones, como lo hice, por ejemplo, con el examen de la Policía Nacional, y tarjetear a partir de ahí. No digo, igual que dije en mis conclusiones del examen del experimento de la Policía Nacional, que haya que estudiarse solo lo que ha caído en años anteriores, pero sí que te da patrones, sí que te da lugar a entender cómo se pregunta en la oposición, qué se pregunta mucho, qué se pregunta poco, qué no se pregunta nada, qué se pregunta siempre. Y yo esto no lo hice. Yo cogía y empezaba pum, 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 artículo, artículo, párrafo a párrafo, línea a línea, pum, 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 tarjetear. Claro, acabas con 40.000 flascas. Porque mucha gente me pregunta, es que me salen temarios enormes de flascas, me estoy sacando muchísimas flascas de mi oposición, no sé qué, y digo, a ver, si estás con un C1 y estás con 10.000 flascas y te quedan 3 temas para acabar, no tienes muchas. Siempre que te las hayas hecho bien, que esa es otra historia de la que he hablado mucho, porque yo ya he comentado que cometí el error de hacerme mal las flascas, no saber hacerlas, flascas muy largas, con muchos huecos, y que luego perdí tiempo en rehacerlas.
Pero eso es un error de ultra novato que no... Yo aquí estoy hablando de errores más de planificación y de estructura, no del tarjeteo como tal, que eso es normal cometer errores. Pero acabar con 40.000 flashcards es una salvajada. Y si vais por ese camino, estáis tarjeteando además, estáis tarjetando todo y no estáis discriminando. Es el equivalente, esto que yo digo es el equivalente a coger el subrayador y empezar a subrayar todo. Pum, 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 pum. Habéis visto que la gente hace eso, ¿no? Que claro, cuando tú lees un artículo de una ley, del que te vas a estudiar, tú lees ese artículo y todo te parece importante porque, claro, son leyes, no son novelas o libros de texto. Todo es relevante, ahí no hay relleno, todo está regulando algo. Lo que tienes que entender no es que es relevante del artículo, porque a nivel legal todo es relevante, sino que es relevante para el tribunal. Es decir, que es lo que más se pregunta. Y trabajar a partir de ahí. Si tú coges, si vais a academias o a la biblioteca y habéis visto gente que oposita y tal, seguramente habéis visto que tienen páginas enteras subrayadas con muchos colores y demás. Eso es el equivalente a hacer flashcards de todo. No discriminar, ponerte a tarjetear, que sí que es verdad que cuando haces flashcards ya en sí estás segmentando la información y estás haciendo, pues no sé, closes o preguntas básicas solo de lo importante, pero claro, estás de lo importante de todo. Y no, tienes que hacerlo de lo importante, ¿vale? Esa es la clave. Así que ese fue mi error número 1, tarjetear demasiado, y por eso tuve que pegarme una paliza salvaje, y por eso tuve que meterme muchas flashcards nuevas al día, y estudiar muchas flashcards en total al día, y dedicarle muchas horas, y si hubiera hecho las cosas con más calma y más estrategia, pues me habría ahorrado tranquilamente 10 o 15.000 flashcards, habría podido llevar al día todo, porque en un año estudiar de 10.000 flashcards, quiero decir, en el verano del experimento CNP, que no me lo tomé, o sea, me lo tomé en serio para hacer el canal, pero no me lo tomé en serio de estar ahí todos los días estudiando, pum pum, todos los días estudié las flashcards, incluyendo los domingos, pero no tarjeté todos los días y que decir, no tenía la presión de tener que aprobar y aún así llevé 2.500 flashcards al día y luego saqué una media de, creo que fueron 3,75 en 3 simulacros, en un verano. Ya digo, y no tomándomelo en serio como si yo tuviese que sacar esa plaza. Imaginaos si nos da tiempo en un año a estudiar y llevar al día 10 o 15.000 flashcards en un año entero, dedicándole todo el tiempo, estudiando 8 horas al día, o 10 o las que hagan falta, y con la presión, con el objetivo de me quiero sacar esta plaza. Da tiempo de sobra, es que yo creo que hasta os sobra tiempo. Si os queréis estudiar 10 o 15.000 flashcards por una posición C1, 20-25.000 para una 2. Pero ya más de eso me parece una locura, y ojalá yo hubiera tenido la frialdad de juicio que tengo ahora, pero claro, eso al final lo da la experiencia. Experiencia, por cierto, mía, en la que os podéis apalancar y para eso estoy haciendo este vídeo. Error número 2 de mi oposición, de mi forma de estudiar oposición con flashcards, fue no estructurar bien el estudio. Nuevamente, falta de experiencia y aparte el fliparme, el decir, joder, he descubierto Anki, he descubierto el método, esto es increíble, no hace falta que haga mucho más, Anki lo automatiza todo. Y esto es cierto, en cierta medida, hasta un límite. Quiero decir, Anki te automatiza cuando tienes que estudiar cada flashcard de forma individual. Pero lo que tú tienes que hacer, un poquito, es planificar lo que vas a estudiar cada día, no en el sentido de la repetición espaciada, sino de decir o hacer, y yo no dije ni hice, me voy a etiquetar esto de esta forma, muy estructurada, voy a limitar mucho el número de flashcards por etiqueta, voy a estudiar las tarjetas nuevas con mazos filtrados para ir etiqueta a etiqueta, que será pues apartado a apartado de lo que tú hayas ido seleccionando, y llevar un poquito esta estructura, perdón, es que cuando no hay edición es muy difícil grabar un vídeo, llevar un poquito esta estructura de estudio, sobre todo de las flashcards nuevas, las de repaso también, pero las nuevas creo que es más importante porque al final son flashcards que ves por primera vez y son más susceptibles de que las falles. Entonces, yo no hice esto. Yo tenía mis mazos, ¿vale? Pues debieron de salirme como 10, 12 mazos. Llevaba pues uno por cada ley más importante. A lo mejor Unión Europea, Constitución y Gobierno y demás la junté en un solo mazo. Luego, pues, ley orgánica del Poder Judicial, uno por cada ley procesal, uno de leyes especiales, no sé, llevaba varios mazos, ¿vale? Y yo cada día me estudiaba pues las 20 nuevas, o 30 más o menos, que me pusiera el mazo padre. Lo que yo digo ahora que no he estudiado los mazos padre, pues yo lo hice. Cada día. Entonces, pues cada día, pues yo qué sé, venga, hoy voy a estudiar 20 nuevas de estos 5 mazos, por ejemplo. Ahí están las 100 nuevas. Pero claro, yo a lo mejor había estado tarjeteando durante toda... Así que yo estudiaba todos los días, pero iba tarjeteando mucho más rápido de lo que yo estudiaba. Las nuevas, me refiero. Porque en una hora de hacer flashcards te puedes sacar 150 tranquilamente.
Y yo estaba más de una hora, quiero decir. Entonces, yo tenía mis etiquetas, es verdad que yo iba etiquetando y demás, pero etiqueté muy, o sea, a lo mejor, ya os digo, 40.000 flascas que me salieron y debí de tener unas 30 etiquetas, 40, una cosa así. Entonces, si hacéis la media, pues salen a 1.000 flascas por etiqueta y no es descabellado, ¿eh? O sea, había muchas flascas en cada etiqueta. Y esto está mal, o sea, yo como lo haría ahora sería etiquetas de máximo 50, 60 flascas. Si son cosas muy fáciles, por ejemplo, no sé, para mí es fácil las competencias, preguntadas como tarjetas básicas, ¿vale? Preguntas y respuestas de a quién corresponde tal a cual. Pues ahí va a lo mejor 80, ¿vale? Si son varios órganos distintos y vas a repartir las competencias. Entonces, como yo lo haría ahora, y como no lo hice, me hago mi etiqueta, me meto aquí las flascas, o sea, primero paro un segundo y pienso, a ver, ¿qué me voy a tarjetear hoy? Nuevo, que no me tal. Pues eso, ¿no? Las competencias de los órganos centrales de la Administración General del Estado que están en la Ley 4015. Pues paro y digo, vale, ¿qué son? Ministro, subsecretario, secretario de Estado, no sé qué. Delegado de gobierno, tal cual. Vale. ¿Cuántas competencias salen? Pues las cuentas, no sé. Y dices, van a salir 80 en total, repartidas entre 7 órganos. ¿Da por una sola etiqueta? Da por una sola etiqueta. Y además así, pues me las estudio todas juntas y no tengo pistas por estudiármelas en 2 etiquetas distintas y que una sea, pues, ministros y secretarios de Estado y otra el resto. Más o menos se entiende. Vale, pues paro fríamente, hago una etiqueta, meto todas las flascas y luego paso a la siguiente cosa. No. El listo de Arturo cogía y decía, etiqueta Ley 4015. Y toca todo lo que te hace la 4015 en esa etiqueta. Una etiqueta que con 500 flascas. Eso no vale para nada. Para nada. ¿Es mejor que tenerlo todo sin etiquetas? Sí. Pero no vale para nada. Porque no te vas a hacer un mazo filtrado de tarjetas de 500 tarjetas nuevas. O teniendo 500 tarjetas en esa etiqueta, ir de 20 en 20, que te va a salir una cosa del principio de la 4015, de lo que entraba en justicia, que no era entera. Otra cosa del final. No va a tener que ver una cosa con la otra. No. Sí, eso para los repasos puedes hacerlo porque al final del examen preguntan así, esto ya lo he comentado. Pero las tarjetas nuevas las tenía que haber estudiado de forma mucho más estructurada. Porque al final yo iba tarjeteando, me lo invento, en la ley de enjuiciamiento civil por la ejecución, ¿vale? Que está al final, y me salían tarjetas nuevas de partes de en medio, no sé, del juicio verbal o de procedimiento ordinario. Para el equivalente a los que tenéis que estudiar los contratos, que sé que, ya digo, sé que sois unos cuantos, pues es como si estás tarjeteando la parte así más final de la ley de contratos, que habla un poco en específico ya y en detalle de cada tipo de contrato, el de suministro, el de obra, no sé qué, y te están saliendo tarjetas nuevas de la modificación de los contratos. Y además te están saliendo desordenadas. Una vez te salen de la modificación, otra vez te salen del principio de la ley, de la regulación armonizada, ¿vale? A ver, vale, yo ya había tarjetado la ley y por tanto le había pegado esa lectura en profundidad. Pero si yo hubiera ido etiqueta a etiqueta de forma muy detallada y muy por orden y muy estructurado y llevando una planificación, habría sido 1000 veces mejor, 1000 veces más eficiente, me habría estudiado las cosas con mucha más cabeza y luego los repasos no habría fallado tanto, porque tendré la información mucho más ordenada a la hora de estudiarme en la cabeza. Pero no lo hice así. Y entonces era como si lo llevara todo de golpe en arrastre, que eso está bien, llevarlo todo al día, pero no de forma ordenada. Y me salían flascas de cosas muy variadas y me metían muchas nuevas al día que no tenían nada que ver una con la otra. Y yo pensaba que estaba bien porque así era como se iba a preguntar en el examen. Pero eso es una cosa y otra cosa es no llevar ningún tipo de estructura y sí, que en el examen te van a preguntar como tú quieras, pero para eso puedes hacer simulacros o de vez en cuando te puedes hacer un mazo filtrado con 100 tarjetas nuevas aleatorias y que no influyan en los repasos y de todo el temario, y es como si hicieras un examen solo con flashcards, ese tipo de cosas. Pero en tu estudio, por mucho que aquí te planifique, por mucho que en el examen se pregunte todo mezclado, en el estudio tienes que llevar un orden, una estructura, y si tienes 500 etiquetas con 20 flashcards cada una, para hacer las 10.000 flashcards, mejor que mejor, te vas a poder estudiar eso como un máquina, súper ordenado, súper estructurado. Hoy me quiero estudiar tal y tal, te metes tus tarjetas nuevas, te dejas en un mazos filtrados hechos, cuando acabes te los haces de repaso si quieres y estudias las nuevas y las de repaso con estructura, porque eso era otra. Yo tenía mi mazo de repasos a tiempo, porque se me empezaron a atrasar flascas y hay un montón de tarjetas atrasadas. Y el mazo de repasos a tiempo eran 300 flascas al día, igual todas desordenadas, de miles de cosas distintas, y era como hacerme 3 simulacros de 100 preguntas cada día. Claro, eso era una locura.
A veces filtraba un poco, quitaba a lo mejor las preguntas de informática, pero no. Las cosas se hacen con mucha más estructura, mucha más planificación, en el sentido de planificar cada día los apartados y las etiquetas concretas que te vas a estudiar. Yo creo que así incluso te da la cabeza para meterte más contenido y fallando menos, porque te estás preguntando siempre de la misma temática. Y luego ya los repasos, pues sí pueden ser un poquito más caóticos, pero aún así yo también los estructuraría mucho. Y aparte de eso, sí que tengo que decir que yo las leyes satélite, que he hablado mucho de ellas en el canal, como las iba tarjeteando a partir de exámenes, las tenían pues eso en sus mazos, salían muchas menos flascas, encima eran flascas de cosas mucho más concretas y mucho más importantes porque las hacía a partir de simulacros, entonces las llevaba al día precisamente por eso, por ser menos. También es verdad que suelen ser leyes más fáciles, pero sobre todo eran más fáciles. Había más retroalimentación con los simulacros, porque claro, estaban sacadas de simulacros, entonces yo cogía una pregunta de un examen y decía, pues de aquí me estudio esto, que esto está en el artículo tal, y como ya han preguntado esto de ese artículo, entiendo que por aquí tira la cosa, pues voy a estudiarme un poco más tal. Y claro, eso luego tenía su reflejo en los simulacros, y a la vez los simulacros pues me hacían recordar las flascas más fácilmente. Por tanto, que yo jamás me estudié una ley secundaria entera, por ejemplo, en justicia, la ley de jurisdicción voluntaria, la de menores, cosas de archivos y demás, que pues en la Administración General del Estado sería pues atención al público, o también archivos y registros, ordenanzas raras de estas de Hacienda y demás. Yo eso nunca me lo estudié entero, pero me las sabía bastante bien, a base de estudiar, en base a estudiar con simulacros y con exámenes de años anteriores. Y luego fui muy capaz de llevarlo al día y nunca me dio problema eso, pero porque lo estudié de una forma mucho más lógica y mucho más planificada. Tercer error, no planificar bien los tests. Como veis, yo no planifiqué nada un carajo. En el canal no he parado de hablar de planificación, de estrategia y demás, pero yo no lo hice. Hombre, a ver, algunas cosas bien hice, evidentemente, pero sí que es cierto que visto en retrospectiva, también los test los hice a lo loco, a lo bruto. Me hacía simulacros. Los miércoles eran mis días de hacer más exámenes, porque era cuando la academia nos ponía test libres, y aparte yo también hacía en casa, ya aprovechando la inercia, y a lo mejor los miércoles pues me hacía 2 simulacros en la academia, otros 2 en casa, y luego 2 o 3 veces a la semana me hacía test de materias concretas, y bueno, en Oposita Test tenía la opción esta de preguntas falladas, pues también tiraba de ahí, pero era un poco, lo recuerdo un poco como a la virulé. No lo hacía de forma lógica. Claro, si yo, por ejemplo, hubiera estudiado las tarjetas nuevas con mazos filtrados muy detallados, de lo que he dicho, etiquetas de 50, 60 flascas como mucho, que si hubiera habido una de 10 no habría pasado nada, ¿vale? Se pueden hacer etiquetas de 10 flascas si consideramos que en ese apartado concreto no hace falta estudiar nada más. Pues yo llegaría el lunes y diría, pues hoy me toca estudiar el juicio verbal, que se divide en las etiquetas tal y tal, ¿vale? Por ejemplo, en civil. Pues luego me voy a Oposita Test o me voy a mi academia y me hago test específicos y un caso práctico, si hace falta también, del juicio verbal. Y al día siguiente tal, y entonces tal. Y luego para los repasos, si un día, como hemos estudiado el juicio verbal el lunes, lo más normal es que el miércoles Anki nos esté preguntando mucho también del juicio verbal junto con otras cosas, pues otro test del juicio verbal y a lo mejor otro de algo que nos haya preguntado también mucho Anki ese día, no sé. Si vamos estudiando de forma estructurada, seguramente Anki, aunque vaya habiendo flascas que se queden un poco atrás y otras que adelanten mucho, lo más normal será que nos pregunte más o menos en proporción a lo que ya nosotros hayamos ido estudiando, ¿vale? O sea, como que la cosa avance un poquito en bloques, que me refiero a los repasos. Ya digo, dentro de cada etiqueta y de cada bloque, nos vamos a dejar unas poquitas atrás, que nos sepamos peor, nos vamos a dejar unas pocas muy adelante, que nos sepamos muy bien y los intervalos sean muy largos. Pero lo más normal será que a los 5 días nos pregunte de eso que hemos estudiado, más tarjetas, a los 15, a los 20, ¿vale? Pues hacer test en específico de esas cosas y por supuesto hacer simulacros de 100 preguntas cuando consideremos. Pero es mucho más fácil así y se lleva todo de forma mucho más estructurada. Es un arrastre por etiquetas, por apartados del temario, ¿vale? Con sus poquitos outsiders, ¿vale? Sus flascas que se quedan atrás, sus flascas que se quedan adelante, pero el grueso del temario lo estamos llevando de forma, pues eso, estructurada y bien planificada junto con los test. Y yo esto tampoco lo hice. Y si lo pienso ahora, pues tendría que haberlo hecho y seguramente mis resultados se habrían disparado.
Y llego al cuarto error, lo he comentado al principio, y es el error que digo que agrava la primera parte, el primer error, el de tarjetear demasiado. Este cuarto error fue el de simplemente dejarme vencer por la presión. A ver, evidentemente, repito, es un error basado en la falta de experiencia. Yo nunca había opositado y no quería volver a tener que opositar. Entonces me quería sacar la oposición a la primera. Tenía un año más o menos, yo empecé en enero de 2019, por lo que decía la academia, por lo que, bueno, cuando yo empecé a opositar estaban resolviendo la anterior oposición. Por tanto, se estimaba que los exámenes fuesen a final de año, de ese 2019. Y efectivamente sí fue, el gestión fue a finales de noviembre, creo, y tramitación 3 semanas después, a mediados de diciembre. Entonces, sabiendo que tenía un año, pues lo que hice fue decir, este año voy a sprint, porque si fallo ya voy a tenerlo todo bastante bien, lo voy a llevar bastante bien, y ya el siguiente año pues puedo ir más despacio, más relajado. Y no es mal planteamiento esto de ir a sprint, en el sentido de meterte mucha caña y estudiar mucho, y eso creo que no es un error, eso creo que lo hice bien. Y os aconsejo que el primer año, si podéis, lo hagáis, porque es verdad que luego vais a acabar un poco quemados, pero lo vais a llevar todo ya muy bien y vais a poder tomaros el segundo año con mucha más calma y aún así manteniendo y mejorando los resultados. Eso es lo que yo creo, lo que yo haría si volviese a opositar. Pero, si solo tienes un año, o mejor dicho, quieres sacártela en un año y hacerlo bien, hay que arriesgar. No puedes querer sacarte la oposición en un año, y en mi caso además una oposición A2 con bastante contenido, pero vamos, que me da igual, para otras oposiciones esto que decir es igual de válido, y encima querer estudiártelo todo y acabar teniendo 40.000 flashcards. No, eso es de panoli. Si quieres sacarte la oposición en un año, arriesgas y vas a ir por lo importante. Lo que siempre se dice de, no, si tienes 3 meses, te coges los exámenes de años anteriores y arriesgas y vas solo lo importante. Vale, eso en 3 meses es santiguarse a la Virgen y a ver si cuela. En un año tiene mucho más sentido. Si dices, no, yo me voy a sacar esta oposición y me da igual estar 3 años. El primer año me lo voy a tomar como para ir conociendo la oposición y tal, me voy a presentar de prueba y ya veré luego lo que hago. Yo creo que eso es un error, pero si lo haces así, te da igual efectivamente empezar a estudiarlo todo. Te puedes ir metiendo toda la materia porque como tu horizonte temporal son 3 años, en 3 años te da tiempo más que de sobra a estudiártelo todo, de pe a pa. Y luego llegas al tercer año y sacas un 10, si lo has hecho bien y no te has saltado antes. Pero si vas a ir a un sprint de un año para arriesgar y aprobar, en un año, intentarlo. Tío, Arturo del pasado, no hagas 40.000 flashcards. O sea, no te dejes vencer por esa presión de en un año tengo que sabérmelo todo. No, en un año tienes que aprobar, no seas idiota. Te coges y te miras exámenes de años anteriores, te miras simulacros, haces caso cuando tu preparador te diga que no te estudies algo porque no entra apenas, y si ves que las leyes satélite, te las estás estudiando bien a base de analizar exámenes de años anteriores, no seas cretino y haz lo mismo con las principales. El OPJ, el enjuiciamiento civil y criminales. Principalmente esas 3, pero es que esas 3 son tranquilamente el 60% de la oposición. Entonces, ese fue otro error, ya digo. Yo empecé a opositar con 24 años. Sí, 24 años, cumplí 25 durante la oposición. Un crío, como quien dice, que, hombre, sí, que tenía la cosa muy clara de que quería ser funcionario, todo lo que tú quieras, pero sin experiencia en la oposición, y bueno, me venció un poco la presión del tiempo. Yo ese año lo pasé bastante agobiado, y pues, claro, ahora ya es muy fácil volver atrás y pensar y decir, joder, qué mal hice esto, no sé qué. El momento no se ve tan claro, pero repito lo que he dicho antes, si vosotros estáis en esta situación de acabar de empezar a opositar o estar planteándoslo, creo que es mucho mejor que hagáis esto así. Que podéis ir a pegaros un sprint un año, que siempre se dice, no, esto es una carrera de fondo, no sé qué. Sí, el que está fuera de la oposición tiene muy fácil deciros, no, tranquilo, esto es una carrera de fondo. Cuando tú estás opositando, lo último que quieres es estar opositando. Y lo primero que quieres, y lo único de hecho, es acabar de opositar y sacarte tu plaza. Entonces, le echas 2 pelotas y el primer año, o los primeros 8 meses, si es lo que te queda para el examen, ya me entendéis, el primer periodo de tiempo hasta la primera convocatoria, te pegas un sprint, te imbuyes en la oposición. El pegarse un sprint no es estudiar a lo loco, es imbuirse en la oposición, me entero de qué va esto, estas son las leyes principales, estas las secundarias, me preguntan por aquí, no me preguntan por acá, los simulacros son de esta forma, los casos prácticos son de esta, este es el método de estudio que me funciona, este no. Te empapas de tu oposición y vas avanzando pero con ganas, o sea, con ganas de avanzar y de tirar con todo. Para sacártela. No con el objetivo de conocer, yo me la voy a sacar, pero claro, para sacártela pues te tienes que empapar. Y lo haces. Si te pegas un año, 8 meses o 10 meses, lo que sea, de infierno, pero es que a lo mejor cuela.
En mi caso coló. Y menos mal, también digo, porque es que si no hubiera colado, habría tardado 4 años en volver a presentarme, porque con el COVID y demás, pues se retrasó mucho y la siguiente convocatoria fue en 2023. Entonces, mi consejo, le echáis 2 huevos y a la primera vais a por todas. Y luego ya podéis relajaros más, pero porque a la primera habéis hecho mucho trabajo. Pero con cabeza. Por muchos huevos y por mucha prisa y por mucha caña que os deis, lo hacéis con cabeza y planificáis las etiquetas y planificáis el estudio y planificáis los test y no os dejáis vencer por la presión. O sea, que decir, vale, ¿qué plazo tengo? 8 meses. ¿Estos 8 meses van a pasar más lentos o más rápidos porque yo haga las cosas mal? No, van a pasar igual. Entonces mejor hago las cosas bien. Y ya digo que esto es fácil decirlo visto desde fuera. Cuando estás dentro tienes mucha presión, ves que el temario es muy grande, ves que no sacas notas en los simulacros, ves que la convocatoria se acerca, pero es que todo eso va a pasar igual aunque tú hagas las cosas mal. O sea, que decir que por agobiarte, es que yo he visto colegas míos que se han agobiado, que lo han empezado a dar palos de ciego y estudiando como pollo sin cabeza, creyendo que por hacer eso el tiempo iba a pasar más lento. ¿Vale? Que ya digo que fue un poco lo que me pasó a mí, que yo tuve suerte de descubrir Anki, que si no, a saber lo que me habría pasado a mí. Pero es que el tiempo va a pasar igual, haga las cosas bien y haga las cosas mal. Y la diferencia entre hacer las cosas bien y hacer las cosas mal es que el tiempo va a ser el mismo, pero tú lo vas a pasar un poquito mejor si haces las cosas bien y lo vas a pasar bastante peor si haces las cosas mal. Porque te vas a dar cuenta, porque tú vas a estar haciendo las cosas bien y vas a ver tus resultados y vas a estar haciendo las cosas mal y vas a ver tu falta de resultados. Así que estos fueron mis 4 principales errores, pecados en la oposición. Ya digo, es tarjetear demasiado, no planificar el estudio con Anki, el estudio en las flascas, no planificar el estudio de los test y dejarme vencer por la presión del tiempo. Puedo ayudaros a solucionar un poco este error del tiempo y un poco el error de el número de flascas y también un poco el error de que las flascas estén mal hechas y un poquito el error de la planificación del estudio con Anki con mis mazos de flashcards, ¿vale? Tengo varios mazos para varias oposiciones, están estructurados por título y capítulo, están bastante bien hechos en el sentido que las flashcards están muy bien hechas y aparte intento no meter cosas que crea yo que no tienen mucho sentido ser preguntadas. Si os interesa y queréis más información al respecto, me podéis escribir a consejosopositores@gmail.com y si el vídeo os ha gustado, os ha servido, os ha ayudado, pues me podéis dar like y suscribiros y así, pues más opositores que lleguen nuevos a las diversas oposiciones, el infinito universo de oposiciones de España, pueden tener el camino un poquito más fácil si me ven, o eso espero, y nos vemos en el próximo vídeo.